ustedes les podrá parecer muy interesante, muy extraño para este tema. Veníamos hablando en Primera de Corintios, capítulo 11 principalmente. Habíamos tocado un poco el 10, habíamos ido allá por Hebreos, capítulo 5. Y tal vez este texto parece un poco desconectado. En alguna de las sesiones lo vimos, creo que fue en la segunda, hablamos un poquito, o en la tercera, hablamos un poquito de Melquisedec y tuvimos que venir acá a Génesis. Pero quiero que hoy nos vayamos a la Escritura para poder meditar mucho sobre qué significa verdaderamente estar sentados en la mesa del Señor, qué significa la cena del Señor y qué es esto para el verdadero pueblo de Dios. Entonces yo quiero hoy sí trasladarle la pelota a ustedes, porque yo no quiero predicar, sino que quiero que platiquemos y lo hagamos centrados en la Escritura. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué está sucediendo en el texto en lo que acabamos de leer? Hay un contexto. Si usted no lo conoce, agarre su Biblia y haga trampa, dele. Pero, ¿qué está sucediendo? Esa es la pregunta que yo les hago. Si alguien se anima a decirlo ya, Abraham fue a libertar a Lot. Interesante. Ahora, pero ustedes tenemos que pensar, ¿y por qué había que libertar? Se habían separado. Muy bien, Sarita. Eso es algo interesante. ¿Por qué creen ustedes que es interesante que Lot y Abraham se separaron? Si Lot se fija en el valle donde hoy está el Mar Muerto y dice, aquí está la tierra, ¿verdad?, que yo voy a tomar, y Abraham toma el otro extremo. Pero hay algo interesante sobre quién es Lot, quién es Abraham. Cuando hay acá una separación, debemos de meditar. ¿Será que podemos ser neutros al observar a Abraham y a Lot? ¿O qué nos dice la Escritura sobre quiénes eran ellos? Aquí hay unos personajes bien interesantes. Hay una guerra de 5 reyes contra 4 reyes. Hoy podríamos pensar en la guerra mundial, pero realmente era una escaramuza de barrio, porque eran pequeños. Eran los cabecillas de unas ciudades que eran reyes de esas ciudades que estaban enfrentados, entre los cuales estaban en esa escaramuza el rey de Sodoma. Pero lo interesante sobre Abraham, hermanos, ya que llegamos al punto de la confianza de Abraham en el Señor, es que algo sucede en el capítulo 12 de Génesis. ¿Qué sucede en el capítulo 12 de Génesis? El capítulo 12 es la primera instancia en la que encontramos el pacto, covenant, God with Abraham, Dios con Abraham. Capítulo 12. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento del Señor de Abraham? Hoy que nos llegamos acá al capítulo 14, que ha sucedido esta guerra por liberar a su sobrino Lot, donde hay varios reyes inmiscuidos y posiblemente distintas adoraciones a dioses paganos. ¿Qué diferencia Abraham? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y estos otros participantes? Abraham creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Pero es interesante porque Abraham, que en este caso acá estamos diciendo es Abraham, está entonces identificado con el llamado del Señor. Entonces, primero que nada, voy a hacer una reflexión que no la tenía pensada, pero la voy a hacer. Cuando el creyente hace algo, sea lo que sea, y en este caso hasta ir a la guerra, debemos de asegurarnos de que si vamos a la guerra es por el Señor y no por un interés propio. Cualquiera podría pensar, aquí él estaba simplemente rescatando a Lot, pero Abraham estaba actuando como aquel con quien el Señor había establecido, al menos en inicios, un pacto. Es decir, Abraham estaba entendiendo que su proceder tenía que ver con su llamado.
Y eso es real para ustedes y para mí. Nosotros no podemos vivir la vida, hermanos, donde tenemos, hoy vine a la iglesia a las 7:30 y aquí soy el predicador en medio de ustedes, el maestro en medio de ustedes. Pero todo el día mi mamá y mi esposa aguantaron a una persona que no muestra a Cristo. Eso no puede existir. Si eso existe, nosotros no hemos entendido lo que significa venir y formar parte del pueblo de Dios. Es decir, cuando Abraham es llamado por el Señor, esto lo llevó a decisiones radicales que transformaron su vida. Entonces yo quiero que entremos a este texto con la mente súper informada de un hecho. Y ese hecho es que Abraham estaba identificado con el Señor, y el acto que acabamos de ver histórico, una guerra, Abraham es informado de lo que ha pasado, que Kedorlaomer y otros 4 reyes han atacado, han derrotado a las ciudades entre las que estaba Sodoma y Gomorra, sus reyes, y entre los cautivos ha sido tomado Lot. Y lo que hace Abraham es que él viene, escucha lo que ha pasado, y él viene y sale en persecución de estos reyes que diezmaron a estas ciudades, entre las que estaba la ciudad en la que habitaba su sobrino, quien, ojo, en oposición, en rebeldía, en enemistad. Y yo quiero que usted vaya oyendo esas palabras y sacando conclusiones usted de dónde usted podría estar parado acá. En enemistad, viene y termina en su desobediencia siendo ¿qué? ¿Cómo dice que estaba, en qué condición estaba Lot al iniciar el versículo 13, 14 de este texto? ¿En qué condición podemos describir que estaba Lot? Jonathan dice cautivo, mi mamá dice cautivo. Todos decimos cautivo. Cautivo. Y esta situación de cautividad de Lot, quien había actuado hostilmente, quien había actuado en enemistad, quien se había desligado de alguna manera de su tío, es la que lleva a Abraham a tomar a 318 hombres de los que eran nacidos en su casa, y ojo, porque su casa, y salir en la persecución de estos reyes. Y dice, por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes y también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás. Es decir, hermanos, ya que dijimos que Abraham está identificado con el Señor, ¿cómo definirían ustedes entonces el rescate de Abraham a Lot? De Abraham, en este caso, a Lot. Es una redención. Es una, él lo rescata. Él lo rescata. Es un acto redentivo. Rescata a un cautivo. Y yo quiero que esto a usted le empiece a resonar mucho a alguien bien cercano a usted mismo, que es usted. ¿Ah? Porque al igual que Lot, usted, lo que era, según la palabra de Dios, bienvenida hermana, pase adelante, ha sucedido una redención. Y es la redención de un hombre que se había enemistado de alguna manera con Dios, que se había aliado con el enemigo. Y hermana Norma señalaba algo bien importante. Hermana Norma hablaba de cómo había esta participación de Sodoma, y ella decía, ¿será que ya en ese momento había una idea de lo que era Sodoma? El texto que acabamos de leer nos da ya unos pequeños indicios de que de hecho la Sodoma que después encontramos más adelante siendo destruida en juicio por el Señor, es exactamente esta misma Sodoma. Es decir, Lot estaba en alianza con los demonios, con el enemigo,
con la perversión que había en Sodoma, hermano. Pregunta. Lo mismo que hay hoy a todo nuestro alrededor, con lo cual no podemos tener alianza. Llamamos al arrepentimiento en amor, pero llamamos al arrepentimiento. Porque no puede haber comunión con las tinieblas. Y Lot, el sobrino de Abraham, busca la comunión con las tinieblas. Esa es la condición. Esa es otra cosa. Qué bueno que el hermano Mike nos dice eso. Porque la valentía que muestra Abraham, yo quiero que ustedes vean, eran, obviamente ya pusimos en contexto que no eran precisamente un emperador, pero eran reyes, pues. Tenían su ejército, eran reyes de una ciudad. Abraham tenía su gente, pero este hombre se llena de valor y este valor no sale de la carne. La cobardía en la carne, cada vez que Abraham actuaba como Abraham, salía. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? A veces leemos los personajes bíblicos y nosotros nos sentimos ensalzados. Claro, negó a Cristo. Nos reservamos la crítica porque nosotros después venimos y canta el gallo también. Pero Abraham, la fuente de su capacidad en todo esto viene del Señor, hermano. Al igual que en nosotros. ¿De dónde viene nuestra capacidad de hoy actuar en imitación a Cristo? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la renovación de la obra del Espíritu, el nuevo nacimiento, los nuevos afectos, exacto, la nueva naturaleza que Dios va a haber sentado en nosotros, que exacto. toda la obra de Cristo. No es en vano que Pablo viene y adjudica exactamente la fe de Abraham con nuestra fe. De hecho, es una fe que es un tipo, la fe de Abraham, de la fe que nosotros hoy tenemos en Cristo, y nos es contada por justicia aquellos que no teníamos absolutamente nada que dar, por nuestra propia salvación y nuestro propio rescate. Sin embargo, acá estamos viendo que hay un rescate de alguien que estaba cautivo por sus propios pecados, cautivo bajo su propia voluntad, en alianza con el enemigo, y sale Abraham con mucha valentía, con 318 hombres, y derrota a Kedorlaomer y a todos estos. Increíble como lo digo hoy de fluido, hermano. He estado leyendo bastante para poder decirlo fluido. Siempre cuando vuelvo a Kedorlaomer se me traba la lengua. Y vence a estos reyes. Pero yo quiero que también veamos algo importante en todo esto. Yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué aspectos en la historia que acabamos de leer pueden identificar ustedes con la obra de Cristo? Ok, tú ves que la presencia del Lot, el hecho de que ellos obraron contra su sobrino, fue un medio de gracia para que Abraham viera la maldad de estos hombres. Exacto, interesante la confianza en la lealtad de estos 318. Fíjense que yo quiero que vayamos viendo todo este aspecto corporativo de la unidad también que implica esto para el pueblo de Dios. Porque el vínculo de estos 318 nacidos en su casa, ahí no se está refiriendo sanguíneo. Que casualmente, hermano, es el escenario en el que estamos. El día de hoy, acá está hasta alguien étnicamente totalmente diferente a nosotros, Brother Mike, y también aquel que es franchute, domesticado. Pero yo quiero que ustedes vean, y hoy estamos acá en un pueblo, somos un mismo pueblo, y estos 318, como usted dice, hermana, es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo puede confiar en esos 318? Pero la Biblia dice que eran de su casa. Entonces, hay algo interesante, y como la pregunta es, ¿cómo identificamos la obra de Cristo? ¿Cómo ven ustedes la obra de Cristo en ese hecho? La unidad, vaya, eso me gustó, me encantó. Vamos a irnos por ahí. La unidad que hay en Abraham y los 318 estos valientes que van con él.
¿Cómo identifican ustedes eso con la obra de Cristo? Es la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo utiliza la analogía del cuerpo, utiliza también la analogía del edificio. Somos un edificio. Él es el perito arquitecto y luego empezó una edificación. Todo sobre la roca que es Cristo. Entonces hay una roca detrás de Abraham y su casa. Y la roca, como yo les digo, nace en el hecho de que Abraham es llamado por el Señor. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si no, Abraham estaba perdido y no hubiese existido ningún tipo de unanimidad que nadie de su casa pudiese considerar válida para salir y pelear con valentía por él e ir y pelear por Lot. Que como ya dijimos, Lot era un enemigo a este punto, aliado con primero Satanás, porque lo vemos más adelante. Entonces, vemos eso en la obra de Cristo, la edificación de la iglesia, pero hay otros aspectos interesantes. Hablábamos de la valentía de Abraham. ¿Quién creen ustedes que es el mayor ejemplo de valentía en la Escritura? Se dan cuenta entonces que la obra de la cruz es genuinamente, y de hecho los salmos que prefiguran la victoria del Mesías en la cruz, describen lo que ocurre ahí arriba en el madero como una victoria militar. Ustedes se habían detenido a pensar en eso. Porque los principados y las potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes, ahí fueron exhibidas públicamente. Fueron derrotados. Y ojo que yo quiero aclarar algo. Acá no estamos espiritualizando en el sentido griego gnóstico la cruz. Esto es más real. Es decir, la victoria de Cristo en la cruz es una guerra más real, más tangible que la guerra de Abraham contra Kedorlaomer y sus compinches. Esta es una guerra más tangible, a pesar de que se lleva a cabo en las esferas espirituales, tiene un efecto mucho más poderoso que llega al corazón y transforma las vidas y nos libera de la verdadera cautividad. Porque no sé si ustedes se han detenido a pensar, pero Lot es liberado acá, pero un par de capítulos más adelante, ¿dónde está Lot? Regresa a Sodoma. El Señor le dice a Abraham, bueno, viene el juicio, vas a destruir esta ciudad. Y lo que empieza a decir Abraham es, si hay 50 justos, no. Si faltaran 5 para 50, no lo voy a hacer, le dice el Señor. Si faltaran 10 para 50, no lo voy a hacer. Si faltaran 20 para 50, no lo voy a hacer. Si al final quedan 5, no lo voy a hacer. La respuesta es, no hay justo ni aún uno. Y, hermanos, Lot vuelve a estar metido en Sodoma. Lo cual significa que la verdadera cautividad solamente la puede destruir, no la victoria de Abraham sobre unos reyes. Fue una victoria maravillosa. Nosotros nos maravillamos al ver lo que nuestros padres en la Escritura hacían por el poder de Dios. Nos maravillamos, pero eso no es nada. Nada. Porque el efecto en el corazón de Lot fue cero. Volvió a lo mismo. Sin embargo, aquellos a quienes Cristo ha hecho nacer a una nueva vida, tienen verdadera libertad. Él vino a dar libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Y eso, hermanos, es precisamente lo que está siendo prefigurado acá. Abraham viene, persigue a sus enemigos. Hay un canto sobre este mismo fraseo que se utiliza acá, de perseguir a mis enemigos, los aplasté, los destruí, bajo los pies del Señor cae. Bueno, es bíblico.
Es bíblico, pero usted puede adjudicarse esas palabras solamente si usted entiende que esa destrucción de los enemigos fue hecha no por usted. ¿Fue hecha por quién? Por Cristo. Fuera de Cristo, el enemigo usted lo va a arrastrar. Así como arrastró a Lot, que creyó ya. Y miren, cuando nuestra cautividad, nosotros hemos nada más fingido una comunión con Dios, y yo solo he fingido la comunión con Dios. ¿Saben? Cuando el agua no llega aquí, todos somos unos grandes cristianos. Señor, yo mañana mismo yo voy a ir a la iglesia todos los días y el agua viene más acá. Señor, concédeme el milagro. Viene y el agua baja. Y cuando el agua baja, ya estoy bien. No voy a ir a la iglesia. 10 días de orar, 15 días de orar, un mes de orar. Puedo estar sin la palabra, de todas maneras yo me la puedo de pe a pa. ¿A mí qué me va a enseñar el predicador en la iglesia si yo sé más que él? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no se puede fingir la verdadera libertad que solo Cristo trae. Él es quien ha derrotado a sus enemigos y los ha puesto por estrado de sus pies. Los destruyó verdaderamente. Y Él es, Cristo es quien ha recobrado al pueblo, ha recobrado a todos sus bienes, con sus posesiones, mujeres y la demás gente. Cristo es quien verdaderamente venció y nos ha rescatado y nos ha traído una nueva vida. Y gloria a Dios por eso. Es interesante. Cuando se lleva a cabo en esta historia que acabamos de leer, esta victoria, nosotros encontramos que hay un primer encuentro. Hay 2 encuentros. ¿Con qué 2 personas se encuentra Abraham después de esta batalla? Melquisedec, el rey de Salem, y el rey de Sodoma. ¿Por qué creen ustedes que el rey de Sodoma andaba metido en estos asuntos? También está ese elemento. El tipo andaba ahí porque literal había derrotado a los reyes que habían saqueado sus ciudades, y de la nada, fíjense, el rey de esta ciudad tan demoníaca había resultado bendecido por el acto de aquel que era el hombre con quien el Señor había hecho su pacto. Pero yo quiero que ustedes vean de que el hecho de recibir bendiciones del Señor, andar en medio de una iglesia local, no garantiza que yo soy un hijo de Dios. Yo puedo andar metido ahí y andarme codeando con Abraham, aquel que está tipificando a Cristo acá, pero no tener la relación correcta. Por un lado está este tipo, ¿verdad? El rey de Sodoma, pero por el otro lado aparece otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje? Melquisedec. Okay. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec, algunos piensan que es... ¿Era rey sacerdote? Sí. Algunos piensan que aquí hay una teofanía, ¿cierto? O una cristofanía. Es decir, hay una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, preencarnada, porque por la encarnación solo sucede, hermanos, a través del nacimiento virginal. Esa es la única manera. Aún si afirmamos las cristofanías en el Antiguo Testamento, estas deben de ser afirmadas dentro del marco que no estamos hablando de el Hijo de Dios hecho hombre, sino que estamos hablando de estaríamos hablando de una manifestación en el Antiguo Testamento, pero no es la encarnación. Aclarando eso, aunque yo no creo que es una cristofanía. Pero algunos podrían creer que es una cristofanía porque ¿dónde se trata este personaje? En Hebreos. ¿Y qué dice en Hebreos?
What does it say in Hebrews? Y es interesante porque este sacerdocio es un real sacerdocio. Es a royal priesthood. No es el sacerdocio del antiguo pacto. Es un sacerdocio superior en el sentido. Pero, y aquí podríamos hacernos muchas preguntas, pero el Señor permite o obra este sacerdocio, y salud, hermano, pero este sacerdocio el Señor lo permite con un objetivo, hermanos. Y volvemos a la persona de Abraham. ¿Cuál es la promesa de Dios para Abraham? What is the promise from God to Abraham? Perfección. Premios. Porque él iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí. To bless him and make him name great. Uh-huh. For two, there's muchos más. Uh-huh. Ok, entonces es interesante, hermanos, porque en este punto en el cual el pueblo de Dios nace a través de la fe de Abraham, en quien luego son benditas las naciones de la tierra, nosotros vemos la nación de Israel luego surgir de él. Es interesante porque este pueblo de Dios participa en Abraham de la mesa que ya anticipaba la mesa de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Es decir, a partir de este encuentro con Melquisedec, a quien el Señor le había entregado un sacerdocio que vamos a leer las exactas palabras que se utilizan. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, que hay que entender que aquí al leer el hebreo casi que estamos leyendo rey de paz. ¿Qué versículo? Es el versículo... Todavía más claro, ya como ya. Sí. Eso que acabas de decir lo hace más claro. Correcto. Exacto. Pero el Señor, hermanos, obra de maneras increíbles porque hasta los nombres de los lugares los utiliza para hablarnos cosas. Y algunos podrían pensar que porque estamos hallando detalles tan hermosos en la Biblia, estamos alegorizándola. No, esto es historia, esto es real, pero eso lo hace todavía más grande, que el Señor es tan soberano que Él utiliza la historia, los nombres de los lugares, las ocasiones, y Él obra su propósito eterno. Y Él es el rey de un lugar que literalmente se llama paz. Melquisedec es el rey de Salem, y Él tiene un sacerdocio con el cual Él puede sacar pan y vino, porque Él era sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, habían muchos sacerdotes, ¿verdad? Muchos sacerdotes. Pero solamente puede haber un sacerdocio verdadero. No podían haber sacerdotes de otro Dios, de Baal. No podía existir. Un sacerdote de Baal que dijera, yo soy el del Dios verdadero. Era sacerdote de un Dios falso. Y dice, Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Se repite nuevamente ese título. Pero aquí hay una identificación más grande. ¿Qué identifica al Dios Altísimo? Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué importancia tiene esa descripción del Dios Altísimo? Es el creador, el único. Es el único, es el creador y se puede crear. Ahí está el punto más medular. O sea, esa era como la credencial. Lo que es sacerdote de Dios. correcto. Es mencionado en Génesis 1. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ahí se presenta el Dios de la Biblia. Entonces, este es un sacerdote del Dios que creó los cielos y la tierra, y Abraham es bendito por ese Dios verdadero, no por un ídolo falso.
Y yo quiero que reflexionemos. Nosotros, como los herederos de esa promesa de Dios a Abraham, tenemos la bendición de ese mismo Dios. Y por eso la palabra de Él para nosotros es segura. Y nuestra participación en su cuerpo, en su iglesia, es una identificación que no puede ser tenida de menos, sino que debe de tener muchísimo significado. Si nosotros podemos participar del pan y del vino, estamos entonces asumiendo que recibimos la bendición del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Que estamos en una relación de pacto con Él, tal como Abraham. Estamos en una relación de pacto con Él, tal como Abraham, pero ahora aún superior. Lo que sucede es esto: si yo voy a una iglesia donde lo que se está predicando no es el evangelio, y esa no es la cena del Señor. Si es la Asamblea de Dios y el pastor que predica, la Asamblea de Dios, la confesión doctrinal de la Asamblea de Dios que yo la conozco, es bíblica, es ortodoxa, obviamente tiene errores. Sí. Perdón, tiene errores, pero es ortodoxa. Si es uno de los fieles pastores, predicadores de la palabra de Dios, donde se predica, yo conozco algunos, predican el evangelio, pues obviamente es la cena del Señor. Pero esto no es siempre, ¿me entiendes? Y tampoco es porque allá está la iglesia reformada, pero el pastor anda detrás de causas LGBTQ, anda detrás de ideologías y, no entiende, filosofías vanas y sutilezas. Usted se mete a la página de ellos de Facebook y las citas de San Romero. Sí. Entonces, evidentemente no es aquí que porque estamos hablando de denominaciones. ¿Saben cómo dice el Señor que vamos a ser conocidos del pueblo de Dios? Por sus frutos. ¿Ya? Nosotros acá somos bautistas, reformados, ¿verdad? Pero no significa que yo estoy diciendo allá aquel porque es Asamblea de Dios es hijo del diablo. No. Si ellos muestran los frutos de Cristo, yo no lo voy a echar fuera. ¿Verdad? Si la doctrina no es correcta, hermana, pues, si usted sabe que en esa iglesia hay una constante desfiguración del evangelio al punto que es evidente que ese no es el evangelio de Cristo y no debería yo identificarme con esa iglesia, aun si se llama reformada, usted no debería participar. Y qué hermoso lo que acabas de hacer, porque estás aterrizando el punto de todo el tema de hoy. ¿Qué le toca hacer a Abraham, hermanos? Cuando aparecen dos reyes, aparece el rey de Sodoma y aparece el rey de Salem. ¿Qué le toca ejercer a Abraham? Discernimiento. Abraham, al dar diezmo, reconoce el sacerdocio de este hombre, que es real, y al participar también de la mesa con él. Pero no hallamos lo mismo con el rey de Sodoma. Entonces, la comunión de Abraham es con un sacerdote del Dios Altísimo que prefigura a Cristo. Y hoy nosotros tenemos comunión con Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, una comunión todavía más fuerte, más grande, más gloriosa, más vinculante con Dios mismo, y nosotros debemos de ejercer el discernimiento de si estamos o no entre el pueblo de Dios. Primero, si la palabra, la confesión correcta de Cristo Jesús como Señor está entre nosotros o no. Se rehusó, se negó a participar de otra mesa. Entonces, a lo que yo quiero llegar, hermanos, es que cuando nosotros hablamos de comunión cercana, near communion, cuando hablamos de comunión cercana, estamos hablando no de venir y hacer una apertura irresponsable de nuestra comunión en la cena del Señor. No se trata de eso.
sino que se trata de una comunión sumamente responsable, ejerciendo discernimiento de la mesa correcta donde Cristo está sentado con su pueblo. Y si nosotros estamos sentados ahí, no podemos estar sentados en otra mesa. Mi punto es, hermano, cuando somos creyentes verdaderos, estamos sentados, ¿qué dice Efesios 2:6? Nos hizo sentar ¿dónde, Cristo? En los lugares celestiales. Que, correcto, en el contexto de su ascensión significa que hoy participamos de todo lo que Él logró en su victoria en la cruz y en su exaltación. Estamos sentados con Él. Pero no podemos estar sentados con Él. ¿O creen ustedes que podemos estar sentados con Él y a la vez sentados con el enemigo? Dice ni el cuerpo de Cristo. De eso se trata. Fíjense que quiero que leamos para ir ya terminando. Fíjense lo que habla Pablo en 1 Corintios 10 del 14 al 22. Y si usted le puso atención a lo que estábamos viendo en Génesis 14, usted se va a dar cuenta lo relacionados que están estos textos. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. ¿Les hablo como a qué? Les hablo como a sabios. Y es interesante porque Pablo viene documentando la falta de discernimiento de los corintios. Pero Pablo no se queda asumiendo eso de ellos, sino que les habla como a sabios. ¿Y por qué nos habla el Señor a nosotros como sabios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Es el Espíritu Santo? La libertad que nos ha dado, pero por sobre todo está aquel que es la sabiduría encarnada, quien nos fue entregado como nuestro alimento, por quien fue partido por nosotros, que es ¿quién? Cristo. Entonces Él nos habla como sabios porque Cristo es el sabio de sabios. Y si nosotros somos cristianos, tendríamos que ser sabios y ya posicionalmente en Cristo somos sabios. Posicionalmente. Por eso es la palabra. Claro. Posicionalmente somos sabios. Pero por eso les dije, Él ya venía documentando en 1 Corintios que no son sabios los corintios. Pero dice, les hablo como sabios. ¿Saben por qué? Porque no podemos atrasar esto, hermanos. Y por eso no estamos atrasando la comunión cercana. Porque no podemos hablar como a necios aquellos que estamos confesando que somos los hijos de Dios, que deberíamos de perseguir la sabiduría. ¿Y qué hace Pablo? Dice, les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede, hermanos. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, hermanos. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Este texto, hermanos, muchas veces es utilizado sobre la conciencia, sobre los pecados de conciencia. Pero acá hay algo mucho más importante sobre nuestra comunión como cuerpo de Cristo que está detrás de este concepto. Pablo está destruyendo la idea de que un ídolo es algo, y lo sabemos, el cristiano maduro entiende que solamente hay un Dios. Sin embargo, aunque solo hay un Dios,
usted y yo solo podemos estar sentados en dos mesas. ¿Cuáles son esas dos mesas? ¿La mesa de los demonios o la mesa de Cristo? Si nosotros nos autodenominamos cristianos, pero andamos como Satanás, por más que yo venga y tome la copa, tome el pan, ¿en qué mesa estoy sentado? Si yo no estoy en Cristo. En la mesa de los demonios. En la mesa de los demonios, hermano. No nos podemos engañar. La sabiduría a la cual Pablo está llamando es huir de la idolatría. O somos cristianos genuinos que amamos al Señor, o somos idólatras. Si somos cristianos genuinos, tengamos comunión, hermanos. Tengamos comunión. Participemos de la misma copa. Participemos del mismo pan. Participemos de la misma sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Participemos de ese cuerpo que fue partido por nosotros. Y hagámoslo juntos. Si de verdad estamos en aquel que es el único verdadero redentor de nuestras almas. Participamos entonces en unanimidad. Huimos de la idolatría porque recibimos de Dios la sabiduría, y alguno puede decir, bueno, y si yo no tengo sabiduría, el pastor Jonathan pasó predicando. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué deben hacer? Pídala. Debemos de pedir, hermanos, y pedir, pero ¿cómo oramos? ¿Oramos en el contexto de estar solitos nosotros? Sí, a veces oramos solos, pero me refiero, ¿oramos aislados? No. Pedimos por sabiduría corporativamente también. ¿Saben? El hecho de que hemos venido y nos hemos reunido alrededor de la palabra es una petición de sabiduría al Señor ahorita. Le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a entender su palabra. Pues, como sabios hoy podemos juzgar. Y a veces nosotros decimos, si alguno de nosotros, hermano, aquí el punto no es venir y tirarle basura a nadie en particular. Acá es decir, de verdad, en mucha mansedumbre y humildad. Si alguno de nosotros en este momento dice, Carlos, yo no puedo juzgar, yo soy malísimo juzgando, entonces yo debo de tomarle la palabra a Pablo. Él nos habla como a sabios porque en Cristo ya tenemos todo lo necesario, y hoy lo que yo debo de hacer es que en el poder del Espíritu debo de tomar las herramientas que Dios ya me dio para tener la sabiduría, para decidir y discernir entre el bien y el mal, poder juzgar las cosas que Pablo está diciendo. La copa de bendición que bendecimos es la participación en la sangre de Cristo. Y esto no es simple y sencillamente un venir y tomar una copa e ingerir un líquido, sino que yo entiendo que estoy participando de un mismo cuerpo por quien fue derramada la sangre del Cordero de Dios. ¿No lo sé juzgar todavía bien? Bueno, hermanos, sigan la palabra. Sigan la oración. Sigan viniendo estos espacios en los jueves que estamos aprovechando para aprender juntos. Exacto. Y es interesante porque estando incluso nosotros pretendiendo ejercitar nuestra libertad cristiana, nuestro gran conocimiento, podemos terminar estando sentados en la mesa de los demonios al ser tropiezo para alguien que tiene una conciencia débil o un incrédulo. ¿Sabe qué es lo que nos da el carácter para nosotros discernir estas cosas? La madurez para ser como Cristo y morir por aquellos que tal vez podrá parecernos incómodos, la inmadurez que tienen o lo que digamos, pero Cristo murió por los pecadores, y lo que nos da la madurez de morir a nosotros por otros pecadores es estar en Cristo, estar en su palabra, tener la sabiduría de Dios. El que nosotros tengamos un entendimiento de la libertad cristiana incluso no nos vuelve a nosotros sabios realmente. La sabiduría es cómo la ejerzo y si mi manera de ejercer mi libertad cristiana es piadosa. Es decir, produce los frutos de Cristo. Porque si mi libertad cristiana redunda en el tropiezo de los incrédulos y aún de creyentes, yo no soy como Cristo y estoy sentado en la mesa de los demonios. Ese es otro de los puntos que está haciendo Pablo. Lo que los gentiles sacrifican, les está diciendo a los demonios lo sacrifican y les dice, y no a Dios, no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. No queremos ser partícipes con los demonios.
Entonces, hermanos, esta práctica de la cena del Señor nos lleva a una identificación. Así como Abraham identifica al sacerdote del Dios Altísimo, quien ha bendecido el pan, ha bendecido el vino, y participan, y él luego le bendice a Abraham. Y hay una identificación. Pero debemos de guardarnos de hacer un trato con el rey de Sodoma. Y eso, Pablo y toda la Escritura lo traslada al discernimiento que deberían de tener los hijos de Dios. Abraham tuvo que discernir cuando tenía el diablo ese enfrente del rey de Sodoma. Tuvo que discernir. Y usted y yo tenemos que discernir. Y tenemos que discernir correctamente el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros que estamos acá. Y tener ese discernimiento me va a llamar a amarlos a ustedes con todo mi ser y no hacer nada que redunde en un tropiezo para ustedes. Y viceversa, ustedes también. Entonces, esto resulta en un huir de la idolatría, hermano. ¿Cómo puedo yo huir de la idolatría? Solo si conozco al Dios verdadero. Cuando conozco al Dios verdadero en el sentido de ser yo una nueva criatura en Él. Es decir, no solo conocerlo, Satanás también lo conoce y tiembla. Pero conocerlo en verdad. Ser hijo de Él por medio de Cristo. Cuando yo tengo esa comunión, ahí es donde yo recibo el comando de Dios. Huyan de los ídolos. Los incrédulos no pueden huir de los ídolos, hermano. Pueden huir de los ídolos los que han conocido al Señor. Y voy a cerrar con 1 de Juan 5:21. 1 de Juan 5:21. Y este es un texto bien simple, pero bien bonito. Juan cierra toda su epístola diciendo algo bien puntual, pero tan poderoso. Los hice dar un montón de paginazos para leer algo bien cortito, pero está bueno. ¿Sabe qué dice? Hijos o hijitos. Es más bonito, hijitos. Hijitos, aléjense de los ídolos. El hecho, y guardaos, dice la Reina Valera, el hecho de que Juan, movido por el Espíritu, le dijese a los creyentes de su tiempo y a nosotros que nos alejemos de los ídolos, presupone que usted y yo tenemos la capacidad de hacerlo. Esto es tan poderoso, porque él cierra el texto diciendo, ustedes que conocen a Dios pueden alejarse de los ídolos. Háganlo. Si son hijos, háganlo. Aléjense de los ídolos. Hermanos, estar sentados en la mesa del Señor, partir juntos el pan, participar de la copa, significa que hemos sido rescatados, que hemos participado de la victoria de Dios en Cristo y que podemos alejarnos, guardarnos de los ídolos y vivir en adoración. Por eso es que este es un tema tan importante. La mesa del Señor no debemos nosotros de cercarla hoy en día. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que nosotros somos aquellos a quienes se nos habla hoy como a sabios, aunque no lo seamos. Y si no lo somos, aquellos que verdaderamente tienen a Cristo van a procurar alejarse de los ídolos. Van a procurar tener un conocimiento de la verdad. Van a procurar no acercarse indignamente a la cena del Señor. Y los que lo hagan, hermanos, van a recibir todo el peso de la justicia del Señor, pero no es nuestra tarea detener el juicio de Dios de aquellos que vienen e indignamente participan de la mesa del Señor. Así que bueno, hermanos, en honor al tiempo, vamos a orar. Dios te bendiga.
Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.